Hola, ¿qué tal? Soy Jafet Rodríguez Arteaga y voy a hacer el podcast del día viernes 10 de noviembre de la materia de optimización. Empezamos la clase con el ejemplo 7 del gimnasio 5, que era una tarea con el hashtag G5B10. En este ejemplo nos muestra una tabla donde están las grasas por libras y proteínas de los embutidos, que son cabeza, lomo y oveja. Para esto primero definimos la variable, que es XJ igual a libras de alimento por el tipo J a utilizar, que es cabeza, lomo, oveja y humedad. Empezando por el objetivo 1, dice que el embutido debe contener por lo menos el 15% de proteínas. Moviéndonos a la tabla con las proteínas, vemos que tiene 0.20 libras la cabeza, 0.26 el lomo y 0.08 la oveja. Entonces los acomodamos de esa forma, siendo cabeza X1, lomo X2 y oveja X3. Y eso a ese le ponemos sus variables de excedente y le igualamos a 0.15%, refiriéndonos a que tiene que ser el 15% de proteína. Pasando al objetivo 2, nos menciona que el embutido debe contener cuando mucho el 8% de grasa. En nuestra tabla vemos que de grasa tienen 0.5 la cabeza, 0.24 lomo y 0.11 la oveja. Y los acomodamos utilizando igual X1 para cabeza, X2 lomo y X3 oveja. Eso le agregamos sus variables de excedente y lo igualamos a 0.08, refiriéndonos al 8%, multiplicando por 100 para referirnos al 8% de grasas. Dice que el costo por libra de embutido no debe de exceder de 8 centavos. Entonces, yendo a nuestra tabla, vemos que la cabeza cuesta 12 centavos, el lomo 9 y la oveja 5. Y a esto lo igualamos a 8 por 100 para referirnos a que tienen que ser centavos. Se agrega una restricción estructural porque dice que Food necesita producir 100 libras de embutido y ha establecido como los objetivos. Y para esta restricción estructural se pone X1 más X2 más X3 más X4 igual a 100. Definimos XJ mayor o igual que 0 y los DI negativos o positivos y mayores o iguales que ceros. Entonces llegamos a la función objetivo poniendo minimizar Z con la prioridad 1, que es de donde está el primero, y como nos menciona que debe tener por lo menos, se queda D menos, D1 menos, más la prioridad 2, que nos menciona que debe contener cuando mucho, entonces se queda D más, entonces la prioridad 2, D2 más nuestra prioridad 3, que nos menciona que el costo no debe de exceder de 8 centavos. Y como menciona que no debe exceder, entonces ponemos el superior, o sea el D más, D3 más. Y así nos queda nuestra función objetivo minimizar Z igual a P1 D1 menos más P2 D2 más P3 D3 más. Ejemplo 8. Nos menciona de una firma contable y que tiene 3 tipos de trabajo y 3 tipos de empleados. Los socios, los empleados con experiencia, que dice que tiene 5 socios, 5 empleados con experiencia y 5 empleados jóvenes. Pero los jóvenes no pueden realizar el trabajo 1. Y nos muestra una tabla donde con los datos de cuánto les pagan por hora a cada uno de ellos. Entonces, empezando con el objetivo 1, dice la facturación mensual debe sobrepasar $600,000. Entonces ponemos y también nos menciona el texto que todos trabajan 40 horas al mes. Entonces ponemos lo que le pagan a los empleados a los socios. Pero este ejemplo, debe de tener doble subíndice, pero empezamos definiendo el doble subíndice. Entonces es X y J igual al número de empleados que realizan la tarea J. Una forma de resolver esto es, el enunciado nos menciona que todos trabajan 40 horas, entonces ponemos 160 del socio, que son sus horas, que es lo que le pagan por hora, y lo multiplicamos por 40. Eso por la variable que es 1, y así sucesivamente con lo demás.
por los trabajos de cada lo que ganan por los tipos de trabajo, del tipo de trabajo. Al final nos queda la función objetiva minimizar prioridad 1 de 1 porque nos dice que no que debe pasar eso, entonces debe sobrepasar una cantidad, entonces metemos a la menor y luego prioridad 2 de 2 más porque dice que se debe contratar cuando mucho un socio, entonces ponemos el límite superior. Y el objetivo 3 dice que se debe contar con lo mucho 3 empleados con experiencia, entonces es prioridad 3 de 3 más porque es con lo mucho. Y el objetivo 4 se debe contar con lo mucho 5 empleados jóvenes, igual se pone prioridad 4 de 4 más porque es con lo mucho. Ejemplo 9. Menciona que el de estudiantes internacionales es de 8 a 1, por eso es un noveno de x3 y del otro lado 8 novenos de x3. Y del lado izquierdo se agregan las variables. La función objetivo queda minimizar prioridad 1 de 1 menos porque dice que la generación por lo menos debe de ser 1200 estudiantes nuevos, le quedan menos porque la cuota inferior tiene que ser siempre mayor. Más prioridad 2 de 2 menos porque dice que la calificación debe ser por lo menos de 25 puntos. Prioridad 3 de 3 menos porque dice que los estudiantes finlandeses constituyen por lo menos el 10% de la institución. Y meta 4, prioridad 4 de 4 menos porque dice que la proporción de hombres y mujeres es por lo menos de 1 a 1 y la meta 5 es con la prioridad 5 que dice que los alumnos de otros estados construyen a lo más el 20% de nueva generación y por eso es D5 más. Ejemplo 9. Quedó de tarea y es con el hashtag G5B11. Ejemplo 9. Ese ejemplo fue algo largo porque se optó, en lugar de utilizar 3 subíndices en las variables, se optó por definir cada una de las variables, que es lo que se presenta en la primera foto. Después se presenta la resolución del problema con todas sus variables y la función minimizada con sus objetivos de prioridad y sus variables de desviación. En ocasiones es deseable asignar a las metas que tienen la misma prioridad o mayor importancia que otras. Si es el caso, se usa un peso para reflejar la diferencia en importancia del mismo nivel de prioridad. Este valor será coeficiente numérico positivo. Y viene un esquema de cómo se explica todo esto. Y al final dice, para la solución de este tipo de problemas se ocupa el método simplex para metas modificado. A continuación, dejaré un código QR para un acertijo con el hashtag G5A10. Ejemplo 12. Todo se hace de la misma forma que como se venía haciendo anteriormente, pero aquí se ajusta la meta. Se iguala las ganancias, las utilidades que se tienen por cada tipo de valero y luego eso se multiplica con las ventas de cada tipo de valero que se quieren alcanzar. Y a eso se llama ajustar la meta. Ejemplo 13. Ese es un problema de planteamiento de dietas y se resuelve de la misma manera que los anteriores, solo que aquí se le da más prioridad y la función objetivo se denota en P1, que es la prioridad 1, que está D1 y D2 y D3, que es los que tienen mayor prioridad, y siempre por lo general se le da al más positivo o al valor más alto se le da la prioridad. Y en este caso sí es la prioridad 1 y se va recorriendo depende del nivel más alto y de acuerdo a las prioridades. Primero la prioridad 1 es más alto, prioridad 2 más alto y así. Ejemplo 14. Ese se quedó de tarea y con el hashtag G5B12. Y hasta aquí fue lo que se vio el día viernes 10 de noviembre.